chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, Dembélé ha vuelto esta tarde a entrenar con el Barça. Estaba su fichaje hecho por el PSG, ya sabéis que activaron esa cláusula de 50 millones que era perfectamente ejecutable hasta el 31 de julio, la activaron en plazo. Dembélé llevó la oferta al Barça en plazo y el Barça está obligado a transferir al jugador, pero se está retrasando la operación. En concreto están diciendo que es el Barça el que está retrasando esa operación por dos motivos que ahora vamos a comentar. Y mientras tanto le ha dicho que sigue siendo jugador del Barça y que vaya a entrenar con el resto de los compañeros. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, el fichaje de Dembélé estaba hecho y está más o menos hecho por el PSG. Llegaron con esa oferta de 50 millones, que es lo que marcaba esa cláusula. La condición era que fuera de 50 millones y que la oferta llegase antes del 1 de agosto. Se presentó la oferta en plazo. Dembélé comunicó al Barça esta oferta y su decisión de salir, y a partir de ahí solo quedaban las veras formalidades: envío de documentación, reconocimiento médico, etc. Bueno, Dembélé ya estaba en París desde este pasado jueves, ya había viajado a París porque el acuerdo está hecho, pero informan de que el Barça está retrasando toda la operación, está retrasando el envío de la documentación, está retrasando que se cierre todo, y mientras tanto, mientras todo esto se cierra, han convocado al jugador para que venga a entrenar hoy a España, en concreto a Barcelona, para que vaya a entrenar con el resto de los compañeros, porque a todos los efectos sigue siendo jugador del Barça. Es una cosa que me llama mucho la atención porque efectivamente esa cláusula se ejecutó a tiempo y por tanto, bueno, pues se cumplen todas las condiciones para que Dembélé sea nuevo jugador del PSG, pero como digo, el Barça estaría retrasando todo esto por dos motivos principales. Uno de ellos es que de repente ha llegado una oferta de Arabia que le interesa mucho más al Barça, porque no son los 50 millones que pagará el PSG, sino que es una oferta de 100 millones al año de salario y 50 millones de comisión, pero él se niega, el jugador se niega, solo quiere jugar en el PSG y no quiere saber nada de ofertas del Al Hilal ni de Arabia, de ningún otro sitio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pese a que haya llegado una oferta para el Barça mejor, para que ingresen más dinero que esos, en teoría, 25 millones que van a ingresar por el fichaje de Dembélé, parece ser que al jugador esta oferta no le interesa. Ya sabéis que aquí quien tiene la última palabra es el jugador, por mucho que llegue una oferta de Arabia, por mucho que sea económicamente mejor que la del PSG, el jugador ha tomado la decisión de ir a París y de ahí, en principio, no se va a mover. Segundo motivo por el que el Barça está retrasando todo esto, bueno, pues que no llegan a un acuerdo con respecto al reparto de esos 50 millones de euros. Ya sabéis que esa cláusula, que se podía ejecutar hasta el 1 de agosto, sin incluir el 1 de agosto, o sea, el límite 31 de julio, eran 50 millones los que tenía que pagar el PSG, son los que va a pagar el PSG no va a pagar más porque no tiene por qué pagar más, pero lo que se establecía en esa cláusula es que si se cumplían unas determinadas condiciones, 25 millones irían para el Barça y 25 millones irían para el jugador y su agente Sissoko. A partir de aquí, Dembélé considera que se cumplen todas las condiciones y que esos 25 millones tienen que ser para ellos, y el Barça, por el contrario, considera que no se dan todos los requisitos y que no le corresponden tanto dinero al jugador y a su agente, sino que le correspondería un poco menos. ¿Qué ocurre? Que hasta que esto no se solucione, el Barça ha dicho: ni envío documentación, ni reconocimiento médico, ni absolutamente nada. De hecho, dicen que el Barça ni siquiera ha respondido al correo del PSG para programar el reconocimiento médico de Dembélé. El PSG quería ya programar ese reconocimiento médico, pero el Barça ni siquiera ha contestado al correo electrónico, ni contesta al correo, ni envía la documentación, paraliza absolutamente todo hasta que no llegue a un acuerdo con el jugador sobre el reparto de esos 50 millones de euros, y mientras tanto le dice: eres pleno jugador del Barça, hasta que no te vayas vas a seguir siendo jugador del Barça y vas a cumplir con tus obligaciones. Así que por mucho que hubiese viajado a París, por mucho que ya estuviese en París desde el jueves, ha obligado al jugador a coger un avión y volver a Barcelona para someterse al entrenamiento de esta misma tarde. Ha ido a cumplir con sus obligaciones contractuales, ya se le ha podido ver esta misma tarde en el aeropuerto del Prat, y ha aterrizado en Barcelona para cumplir con esas obligaciones contractuales, ¿no? Es curioso porque a la llegada del entrenamiento le han recibido incluso aficionados aclamando su nombre, bueno, pues con ciertos aplausos y tal.
no sé sinceramente si responde al sentir general de la afición del Barça, pero sí que había varios aficionados a la entrada del entrenamiento, bueno, pues aplaudiendo y ovacionando a Dembélé, ¿no? El caso es que el Barça es verdad que puede mantener esta situación, pero no eternamente. La fecha máxima que el Barça puede legalmente retener al jugador es hasta el 21 de agosto. Esa fecha, como muy tarde, se tendrá que hacer esa transferencia porque el PSG ha cumplido con las condiciones que se establecen en ese contrato y por tanto solo podrán retenerle hasta entonces. ¿Qué ocurre? Que Dembélé hoy ha acudido a entrenar con el Barça porque sigue siendo jugador del Barça, porque el Barça está retrasando todo y mientras tanto exige al jugador que cumpla con sus obligaciones, pero el PSG quiere que el reconocimiento médico se pase mañana y que entrene mañana por la tarde con el PSG. O sea, según dice el equipo, la intención del PSG es que esto se solucione ya y que mañana mismo pase ese reconocimiento médico por la mañana para que se entrene por la tarde. Yo no sé si va a dar tiempo a esto, sinceramente. La liga francesa empieza también el sábado, igual que la liga española. Y pese a que se pueda alargar todo esto hasta el 21 de agosto, y es verdad que el Barça lo puede alargar hasta el 21 de agosto, bueno, pues puede ocasionar perjuicios al PSG en el sentido de que puede haber 1 o 2 partidos que Dembélé no juegue con el equipo de París, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque desde luego es... A ver, es gracioso. O sea, quiero decir que al final Dembélé tenía esta cláusula en su contrato, son 50 millones a pagar como máximo el 31 de julio, llega Dembélé, presenta la oferta, oye, esta es la oferta que he encontrado del PSG, yo me quiero ir al PSG, el PSG lo va a pagar, ya está, ¿no? A partir de aquí nos dijeron que tenían 5 días para terminar de cerrar ese fichaje. 5 días que se cumplían el viernes. A partir de aquí Dembélé viajó a París, cerró el acuerdo con el PSG y el jugador ya tienen el acuerdo cerrado. El PSG empieza a reclamar documentación del Barça y el Barça ni siquiera contesta al correo electrónico porque, por un lado, llega esta oferta de Arabia que es mejor para el Barça, porque es más dinero para el Barça que esos, en teoría, 25 millones que se va a embolsar solo por la salida de Dembélé. Intenta convencer al jugador, intenta decirle, mira, hay otra alternativa que te va a generar más ingresos, que Dembélé no quiere saber nada de otra oferta de Arabia porque él quiere mantener su idea de irse al PSG. Y además hay otra razón de peso que es el Barça diciendo, ya, pero es que hay que solucionar esto del 50% para cada uno. No estoy de acuerdo, no se han cumplido las condiciones y hasta que esto no se solucione, ni reconocimiento médico, ni documentación, ni absolutamente nada. Mientras todo esto se resuelve, pues Dembélé hoy obligado a viajar desde París, obligado a entrenar con sus compañeros, excompañeros, próximamente excompañeros, hasta que todo esto se resuelva y fecha límite 21 de agosto. Obviamente cuanto más tiempo pase es peor para el PSG, que no es que a mí me importe mucho la planificación del PSG, pero evidentemente es verdad que en esto el PSG ha cumplido con las condiciones económicas estipuladas en el contrato, ha cumplido con los plazos y ahora se encuentra con que va a pagar una cantidad por un jugador, le va a pagar un salario a un jugador y de momento no puede disponer de él hasta esa fecha límite 21 de agosto o hasta la fecha anterior si es que esto se soluciona antes, ¿no? Vamos a ver qué pasa, sobre todo ver qué pasa con ese acuerdo económico que finalmente alcancen el Barça y Dembélé. Si llega a esa fecha máxima de 21 de agosto y no han conseguido llegar a un acuerdo, el PSG pagará los 50 millones y se resolverá el litigio en los tribunales, pero mientras tanto, bueno, pues es curioso, ¿no? Que el jugador tenga que volver desde París a entrenar a Barcelona y a traga, es lo que hay. De momento sigue siendo jugador del Barça. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros, qué os parece este lío que vuelve a armarse aquí cuando esto ya parecía resuelto, este triángulo amoroso entre Barça, PSG y Dembélé, la vuelta de Dembélé. ¿Os imagináis que al final no se va? Todo esto no es para nada. Bueno, dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.